¿El agua es una oportunidad o es un privilegio? Acompáñenos en esta conversación con Carlos Hernández, director nacional de Ayuda en Acción. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron En Interview, de Forbes Ecuador. Hola con todos, nuevamente estamos en el estudio de Forbes Ecuador. Hoy nos acompaña Carlos Hernández, él es el director nacional de Ayuda en Acción, una fundación, una ONG que trabaja aquí en el país ya hace 37 años y con quien vamos a conversar de un tema que la gente de la ciudad, digo yo, piensa que es totalmente normal, pero salimos un poco de las zonas urbanas y vemos que es un problema. Vamos a hablar sobre el tema del agua, el acceso al agua. Carlos, bienvenido a nuestro estudio. ¿Cómo has pasado? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Pedro. Bien, todo muy bien. Nada, comentarte justo como decías, el tema del agua, la verdad es que cuando a las personas que vivimos en el sector urbano lo damos por asumido, creo que lo comentábamos hace un ratito, que abrir la llave y que salga agua es una cosa que tenemos asumido. Así es. Y claro, en el resto del país no es tanto así, ¿no? Eso es realmente el acceso al agua potable no está tan generalizado. Leía antes de arrancar esta entrevista, Carlos, el agua no es una... Sí, no es un es privilegio. un privilegio. Sí, en algún caso... Para algunos es un privilegio, pero claro, la norma es diferente, ¿no? Claro. Leía también que hay 3 de cada 10 personas no acceden a agua que sea consumible, ¿no? Exactamente. En el país, 3 de cada 10 personas no tienen acceso a agua potable, pero si eso lo llevamos al sector rural, ya son 5 de cada 10. Es decir, la mitad de la población en el sector rural no tiene acceso a agua potable. Y esto además tiene que ver mucho con problemáticas vinculadas con la salud, vinculadas con enfermedades diarreicas agudas, vinculadas con la desnutrición, vinculadas también con infecciones respiratorias. Es un causante de la desnutrición crónica infantil. Es una de las multicausalidades, ¿no?, que tiene la desnutrición crónica. Leía el otro día también que, y esto me impresionó mucho, ¿no?, el tema de la desnutrición crónica es verdad que está muy focalizada en algunos sectores geográficos del país. Pero hay 3 o 4 provincias que tienen unos indicadores que son muy elevados, Chimborazo, Tungurahua, Santa Elena, que tienen el mismo nivel de desnutrición crónica infantil que los países que tienen más nivel de desnutrición crónica infantil del mundo, Malawi, Nigeria, Afganistán, ¿no? Entonces, claro, compararnos, yo creo que cuando a veces hablamos de esto, es como decir, wow, ¿esto pasa en nuestro país? Pues sí, está pasando, ¿no? Y hay que trabajar un poco para, en primer lugar, posicionar la temática, es decir, que se sepa que esto pasa, que eso que hablábamos de hace un rato de la oportunidad que tiene que ser, ¿no? Abrir la llave y que te salga agua potable, no solamente agua, sino agua potable. En algunos casos es un privilegio. Entonces nosotros trabajamos para que esto no sea un privilegio, sino que sea una oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, nosotros trabajamos, como te decía, somos una organización internacional que trabajamos para combatir las causas de la pobreza. Trabajamos sobre todo en el sector rural, que como te decía hace un ratito es donde más se sienten problemáticas como la falta de acceso a agua potable, y trabajamos encaminados en esas 3 líneas. Por un lado, una línea de agua potable, que ahora te explicaremos un poquito más en qué consiste. Por otro lado, trabajamos también en el fortalecimiento de cadenas productivas, ¿no?, de cadenas de valor. Así es. Y también un poco en el fortalecimiento y en la promoción de derechos, ¿no? Carlos, ¿por qué tan poco acceso al agua potable? Digamos, es un tema de infraestructura, un tema de políticas públicas, un tema geográfico. Tal vez hay ciertos puntos en los países en los que es más difícil, ¿no? ¿Por dónde empieza esto? Bueno, evidentemente hay una falta de acceso y hay un tema de infraestructura, pero es verdad que no solo es eso, ¿no? Es decir, sí que existen infraestructuras y te puedes encontrar casos de sistemas de agua potable construidos y en perfecto estado en el momento que se inaugura, que después no son sostenibles, ¿vale? Un sistema de agua potable puede tener una duración, dependiendo de cuáles son sus materiales, de 25, 30, 40, 50 años, ¿no? Hablamos de una planta de agua en una comunidad determinada. Exactamente. Entonces, es importantísimo el empoderamiento de la comunidad para que eso funcione, ¿vale? Entonces, nosotros, por ejemplo, nuestro proyecto no se llama agua potable, nuestro proyecto se llama gestión social, y ahora te explico el social, que tiene que ver mucho con el empoderamiento, y ambiental del agua. Es decir, por un lado, la comunidad tiene que estar empoderada, tiene que saber que si no pagas una pequeña tarifa de tu sistema de agua potable por el uso del agua potable, pues eso no va a ser sostenible, porque no vas a tener quien repare el sistema de agua potable cuando necesitas cambiar una tubería. Exacto. ¿Qué puede pasar en cualquier momento? ¿Quién administre eso? Porque tiene que haber una buena administración. Entonces nosotros, por ejemplo, trabajamos en este proyecto de gestión social y ambiental, por un lado, formando a la juntas, comunidad. claro, a la comunidad,
para que sea consciente del buen uso que se tiene que dar al agua potable, ¿no? Es decir, que no lo utilices para regar plantas, un ejemplo tonto, pero una cosa de estas, ¿no? Otra de las líneas que hacemos es trabajamos con las directivas de estas juntas de agua potable para que ellos hagan las 3 operaciones básicas de un sistema de agua potable, que es la administración, la operación y el mantenimiento de sistemas de agua potable. Entonces, y luego tenemos incluso otros elementos de apoyo, ¿no? Que es, por un lado, para formarles a estas personas, a estas directivas, tenemos una escuela que hemos llamado Escuela Nacional del Agua, que tiene unos módulos formativos, lo hemos hecho con una universidad, y de alguna manera lo que viene es a darte todas las claves para poder administrar bien un sistema de agua potable. Y por otro lado tenemos un software que aplicados en cualquiera de los sistemas de agua potable y de riego te permite administrar. Entonces tú tienes, por un lado, oye, pues moras, quién está pagando y quién no está pagando, puedes hasta facturar, puedes ver lo que consume y lo que no consume cada uno. Entonces de alguna manera te permite, en entornos rurales donde no necesariamente tienen estas herramientas, una buena administración te permite tener una buena administración de estos sistemas de agua potable. Medir, o sea, la cosa es medir, ¿no? El asunto es medir y que la gente también se vaya responsabilizando de eso, ¿no? ¿Cómo actúan o cómo responden las comunidades a las que Ayuda en Acción llega, digamos? Me entiendo que puede haber resistencia, habrá comunidades mucho más abiertas, que captan mejor. ¿Cómo es ese trabajo ahí? Bueno, la realidad cultural del país es única, o sea, somos un país multidiverso, es decir, tenemos... Costa, Sierra y Amazonía son realidades culturales distintas, incluso en cada una de las regiones también tenemos realidades culturales, no es lo mismo... Santa Elena que Esmeraldas, o no es lo mismo, yo qué sé, el Azuay que Imbabura, ¿no? Pero es verdad que nuestro modo de trabajo lo hemos aplicado en las 3 regiones, no tanto en la zona insular, pero sí en las 3 regiones peninsulares, ¿no? Y nos ha funcionado, ¿vale? Entonces, por un lado, nosotros lo que hacemos es que haya un empoderamiento de la comunidad. Es decir, si vamos a trabajar en la construcción o en el repotenciamiento o en la rehabilitación o en ampliar la cobertura de un sistema de agua potable, la comunidad tiene que participar sí o sí. Y tiene que participar en varias cosas. Uno, como mano de obra, no como el 100% de la mano de obra, pero cuando tú dedicas esfuerzo y horas de trabajo en construir algo que además te va a beneficiar a ti y a tus hijos para que no tengan enfermedades, lo valoras mucho más. Ahí por un lado, pero por otro lado también, lo decíamos hace un rato, la gestión ambiental. La gestión ambiental supone que para que haya agua potable primero tiene que haber agua. Y para que haya agua, con todo el tema del cambio climático, con las condiciones cada vez más adversas, tenemos que asegurarnos que las fuentes hídricas, que las zonas de recarga hídrica se mantienen para que haya un caudal suficiente para abastecer de agua potable a las comunidades. Entonces, eso son varias medidas. Uno, puede ser desde con el municipio que te limiten la frontera agrícola y ganadera para que no llegue más allá y eso no implique que estás saturando esas zonas de recarga hídrica. Otra, que vaya la gente a vallar y a poner cercas, bien sean cercas vivas, cercas de madera, metálica, etcétera. Sí. Y esos procesos no son solamente las comunidades que están más cerquita de esas zonas, no. Hacemos que vayan todas las comunidades, las que están en el curso más bajo del río, en el curso medio, y eso es una forma de empoderarse y de tener ese empoderamiento de alguna manera. Y luego, claro, cuando te toca pagar una tarifa que es mínima, que puede ser $2, $3 al mes, etcétera, al final lo acabas pagando. Porque has colaborado tanto, te has empoderado tanto de este trabajo, que evidentemente... Y me estoy beneficiando también, claro, o sea, protegiendo a mi familia. Claro. Pero es un proceso bastante minucioso, complicado. Tiene su cosa. Primero es un proceso de negociación, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos en temas de agua potable, no es que vamos y ponemos el 100% de la financiación, nada que ver. O sea, eso sí que no es así. Nosotros ponemos un porcentaje que evidentemente negociamos con la institución, en este caso, que tiene la competencia, que es el municipio, pero también con otras instituciones que no tienen la competencia, pero que te prestan la maquinaria o piedra o arena o lo que sea, que pueden ser las juntas parroquiales, o la empresa privada, la propia comunidad. Entonces, cuantas más instituciones participan y más empoderamiento hay, evidentemente requiere más esfuerzo la negociación, pero también hay un empoderamiento mayor y una exigibilidad mayor, ¿no? Es un proceso como las mingas, ¿no? O sea, claro, mira, ayudamos entre todos, todos colaboramos y ganamos todos, ¿no? Lo que creo que te lo comentaba el otro día, pero en uno de los últimos sistemas de agua potable que contribuimos a construir, fueron 500 mingas que se hicieron, ¿vale? Entonces, no es cualquier cosa. O sea, es un trabajo donde la gente, claro, a veces es más fácil construir un sistema de agua potable, lo haces, contratas, pero eso no es sostenible.
Eso no es sostenible. Cuando el sistema está ya levantado, construido, funcionando, viene la parte de que el momento en el que la comunidad lo va a cuidar, Lo gestiona. lo gestiona, lo administra. ¿Ustedes cómo monitorean de alguna manera eso? ¿Desde Ayuda en Acción? ¿Cómo participan en eso? Tenemos sobre todo dos modalidades, ¿no? Una es lo que te decía, la formación con esta Escuela Nacional del Agua, ¿vale? Entonces ahí hay formación a las directivas. Por otro lado tenemos la asistencia técnica permanente. Nosotros tenemos personal desplazado en terreno. Como habitualmente trabajamos en zonas con una periodicidad entre 12 y 15 años, entonces nos permite, por ejemplo, en una misma zona donde se construyan 4, 5, 6, 10 sistemas de agua potable, poder ir monitoreando, acompañando. Oye, pues tengo un problema que no sé cómo se cambia esta tubería, no sé cómo se pone cloro o no se pone cloro en esta planta, no sé cómo se gestiona esto o se administra. Entonces, o las tarifas, vamos a ver si las cambiamos, las ajustamos, o hay que hacer un papel en el Ministerio del Ambiente. Entonces, bueno, ahí tenemos una asistencia técnica que da ese apoyo de alguna manera para que después la propia Junta y la propia directiva de esa Junta de Agua Potable tenga la capacidad de ir solos y manejarse solos, ¿no? Porque al final lo que queremos es que esto sea sostenible con varias aristas de la sostenibilidad, ¿no? La ambiental, por supuesto, que te decía, de que si no hay agua no se puede tener agua potable, la social, sin la cual esto tampoco funcionaría. Entonces, bueno, esa es una de las claves, ¿no? Qué interesante, o sea, estoy visualizando, imaginando de alguna manera todo ese proceso, cómo la gente participa. Cuando tú estás en tu casa y abres la llave, piensas en el trabajo que están haciendo y te das cuenta, dices, esto está muy fácil, pero en otros lugares es muy complicado. ¿Qué sensación tienes cuando la comunidad agradece, cuando la comunidad te llama o te comenta, está funcionando muy bien el sistema que ustedes nos ayudaron, ¿no? Es primero una sensación de, por un lado, satisfacción, está claro, la otra de responsabilidad, ¿no? Eso es un poco como lo comentábamos hace un ratito con nuestros hijos, ¿no? Si tienes un hijo, al final, y dan por hecho que de la llave sale agua y que hoy quiero más agua caliente y quiero estar más rato aquí, pues no, hijo, no. Esto tiene un valor, esto no es... evidentemente, por desgracia, todavía es un privilegio, ¿no? Tenemos que hacer que no sea un privilegio, que sea una oportunidad, y para eso trabajamos. Pero es verdad que realmente en algunas zonas del país lo sigue siendo. Entonces tenemos que cuidar mucho el agua, no es ilimitada, y es un sentimiento también de responsabilidad, ¿no? Es paradójico, ¿no? Con la sequía en la que estamos atravesando en el país o estuvimos atravesando, y ahora hablando de este tema, ¿en cuántos sistemas han participado ustedes como Ayuda en Acción? Nosotros en los últimos 5 o 7 años, ¿vale? Hemos trabajado en torno a 120 sistemas de agua potable. Son esto en torno a 120.000 personas, ¿vale? Que beneficiadas con estos sistemas de agua potable, que ahora tienen agua potable, ¿vale? Con lo cual, y eso además repercute en otros 120 sistemas gestionados de esta manera que te decía, con juntas directivas que saben administrar, etcétera, etcétera, y también con 650 hectáreas de zonas de recarga hídrica, de zonas de páramo que han sido protegidas para asegurar que primero exista ese recurso y después que luego llegue a las distintas llaves, ¿no? Claro, Carlos, ¿y cómo se puede ir replicando estos modelos? Lo que hace Ayuda en Acción, lo que hacen otras instituciones públicas, la empresa privada que también participa, ¿cómo podemos replicar este concepto, este trabajo que ustedes desarrollan? Bueno, nosotros evidentemente, aparte trabajamos de nuestro trabajo, y ahora te voy a contar uno de los proyectos que tenemos en mente y que vamos a empezar ahora. Evidentemente nosotros somos partidarios de las alianzas interinstitucionales público-privadas comunitarias, ¿no? Donde cada uno de los actores de alguna manera ponga sus experticias en beneficio de la comunidad y en este caso en beneficio del agua potable. Entonces, donde podamos, pues el municipio con sus competencias, el Ministerio del Ambiente con las suyas, la comunidad que es la más interesada, la empresa privada que tiene también intereses y le interesa que tenga una comunidad con buena salud, con agua potable, con tal, los propios, la escuela, etcétera, etcétera, el Ministerio de Salud Pública, tal, ¿no? Entonces, para nosotros lo fundamental es generar alianzas que de alguna manera permitan ir poco a poco resolviendo el problema. Se ha creado hace poquito una corporación con varias instituciones de empresas privadas, de organizaciones no gubernamentales, de la academia,
¿vale? Que se llama la Corporación del Agua y que pretende, entre otras cosas, posicionar la temática del agua, del acceso al agua potable, que como decíamos, por desgracia todavía es un privilegio. Y entonces, bueno, yo creo que iniciativas de este tipo van a servir para que, por un lado, la ciudadanía sea consciente del calibre de esta problemática y, por otro lado, podamos llevar a cabo ciertas iniciativas que permitan, en lo práctico, llevar a cabo iniciativas público-privadas que permitan mejorar el acceso a agua potable, ¿no? Es muy interesante todo esto que hemos estado conversando, Carlos. No sé si tienes algún mensaje final, algo que quieras recalcar para nuestra audiencia, ¿no? O sea, darnos cuenta de que cada vez que tomamos un vaso de agua, una taza de agua, estamos accediendo a un privilegio que suena extraño, ¿no? En pleno siglo XXI, con toda la tecnología que tenemos, pero los datos que nos dices dejan ver que no es así. ¿Qué mensaje final podemos dejar? Te quería comentar solo lo que justo decía hace un ratito. Tenemos un proyecto que estamos empezando recién, también con apoyo de la empresa privada, que es el reto 10K. El reto 10K, que esto suena como lo de las carreras, el 10K, ¿vale? Es el reto de, en los próximos 18 o 20 meses, construir 19 sistemas de agua potable en varias provincias del país. Esto supondrá llevar agua potable a 10.000 personas, por esos 10K, ¿vale? Esto lo vamos a trabajar en las provincias de Imbabura, Cotopaxi, Azuay y Morona Santiago. Y tenemos un poco la metodología que te estaba describiendo hace un ratito, de la parte ambiental, la parte social, la parte más de infraestructuras, previsto realizarla en este tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la idea es poder sumar retos a estos 10K, que sean 10, 11, 12, 15, más, 20, ¿no? Exactamente, claro. Y que de alguna manera esto poco a poco vaya revirtiendo, ¿no? El tema académico puede participar ahí, digamos, las universidades, la academia en general. Claro, te comentaba hace un poquito, por ejemplo, bueno, hay varios sectores, ¿no? en las academias, ¿no? Por supuesto tienen expertos en recursos hídricos, exacto, tienen temas expertos en nutrición, expertos en un montón de especialidades. Nosotros, por ejemplo, con la Universidad Técnica Particular de Loja, es con quien construimos estos módulos de la Escuela Nacional del Agua, ¿vale? Pero también hemos colaborado con otras y, por ejemplo, pues bueno, pues análisis de calidad de agua, ¿no? Que es tan importante, análisis de calidad de agua antes de la construcción o en el tanque, después de la construcción en el mismo tanque, pero también en la llave, ¿no? Porque te puedes dar el caso de que tienes un sistema de agua potable que en la zona donde tienes el tanque sí que es un agua potable, pero cuando llega después de recorrer varios kilómetros hasta ya no lo es. Entonces, bueno, ahí hay muchos aspectos y evidentemente te permiten, bueno, tener distintas soluciones. Ahora hay soluciones ya desde lo tecnológico más baratas, entre comillas, que permiten dar soluciones de agua potable a buena parte de la población. Entonces, bueno, lo que hay que buscar es, en el mundo y en el siglo XXI, en la era de las tecnologías, bueno, busquemos innovaciones, inventos y aprovechemos las que ya existen para que este acceso sea no un privilegio, sino una oportunidad. Y que en algunos años estos números que compartimos ahora sean menores, ¿no? Exactamente, trabajamos para eso. Perfecto. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, un gusto tenerte aquí en el estudio. Muchas gracias, Pedro. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview de Forbes Ecuador.